Bueno, estudiantes, muy buenos días nuevamente. El día de hoy pues les voy a explicar la parte de geometría. Entonces, en geometría vamos a recordar algo que estuvimos trabajando, que fue el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es una herramienta que nos permite trabajar en triángulos rectángulos los valores de las longitudes del mismo. Entonces, en un triángulo rectángulo decimos que para calcular el teorema de Pitágoras se realiza mediante la siguiente fórmula. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Entonces, un triángulo rectángulo es como esta figurita que estoy haciendo acá, el cual tiene un ángulo recto de 90 grados, donde tiene dos lados que son perpendiculares en este punto, y además tiene un lado que es el diagonal, que es el más largo. Entonces, recuerden que un triángulo rectángulo podemos ver de esta forma, lo podemos ver al contrario, de esta otra manera. Igualmente es un triángulo rectángulo donde este ángulo, donde se unen los dos catetos, mide 90 grados. Este lado y este lado, aquí en este punto, forman una perpendicular y tiene una diagonal que se llama hipotenusa. Bueno, entonces, con el teorema de Pitágoras significa que este lado se llama cateto B. Igualmente este lado es el cateto B. Este lado, el vertical, lo denominamos cateto A. Este lado sería el cateto A. Y el diagonal o la diagonal se llama hipotenusa. Y la simbolizamos con la letra C. Hipotenusa con la letra C. Entonces, a raíz de o a partir de un triángulo rectángulo, se crearon las fórmulas para hallar el valor de cada uno de los lados. Entonces, para hallar la hipotenusa, se usa la fórmula del teorema de Pitágoras, la cual dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los dos catetos. ¿Sí? Para hallar el cateto B, la hipotenusa C, cateto B, dice que el cateto B al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. Y para hallar el cateto A, ¿sí? Entonces decimos que la fórmula es el cateto A al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Entonces, el teorema de Pitágoras se tiene en cuenta esas tres formulitas. De igual manera, en la aplicación del teorema de Pitágoras también se tiene en cuenta las tres fórmulas. Bueno, ya teniendo en cuenta esto, entonces desarrollamos lo que son las aplicaciones. Entonces decimos aplicaciones del
teorema de Pitágoras. Recuerde que TRM, les decía en clase, significa teorema. Entonces, ¿qué son las aplicaciones del teorema de Pitágoras? Entonces, las aplicaciones es que en el contexto de la vida cotidiana encontramos o se emplea en muchos contextos, como la ciencia, el arte, la arquitectura y la ingeniería, el teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos un primer ejemplo. Entonces, dice el primer ejemplo. Dice el primer ejemplo. Una escalera de 2 metros se apoya sobre una pared vertical, de modo que la distancia del pie de la escalera a la pared es de 1 metro. Entonces pregunta, ¿cuál es la altura que alcanza la escalera? Bueno, muchachos, para resolver un tipo de problemas como este, lo que debemos de hacer en primer momento es hacer el gráfico. Entonces vamos a dibujar, a suponer una pared vertical. Digamos que esta es nuestra pared vertical. Y luego vamos a dibujar nuestra escalera. Y el suelo, el piso horizontal. Creo que esto es la pared. ¿Sí? Esto ya sea el suelo. Bueno, ese es nuestro gráfico. Entonces vamos a leer el problema. El problema dice, una escalera de 2 metros, es decir, que la distancia o la longitud de la escalera, ¿cuánto es? 2 metros. ¿Listo? Se apoya sobre una pared vertical, digamos que esta es la pared, cogemos el nombre pared, ¿sí? De modo que la distancia del pie de la escalera a la pared, es decir, esta distancia de aquí a acá, es de 1 metro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la altura que alcanza la escalera? O sea que nos está preguntando por la altura que es desde el pie de la pared hasta donde llega la escalera. Están preguntando por eso. Muy bien, entonces vamos y revisamos las fórmulas para ver cuál podemos aplicar mediante el teorema de Pitágoras. ¿Será que nos sirve la fórmula para hallar el cateto, la hipotenusa? No, porque ya tenemos el valor. El cateto B tampoco, porque ya tenemos el valor. Por lo tanto, nos toca usar la del cateto A. Entonces, ¿cómo dice la fórmula? Decimos, cateto A al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Muy bien, vamos a reemplazar. Entonces dice acá, cateto A. ¿Cuál es la longitud del cateto A? X, porque no la conocemos.
Entonces, donde está A, colocamos x al cuadrado. Igual a la hipotenusa. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa? 2 metros. Entonces, donde está C, en paréntesis colocamos 2 metros al cuadrado. Menos el cateto B. ¿Cuál es la longitud del cateto B? 1 metro. O sea que donde está el cateto B, en paréntesis colocamos 1 metro al cuadrado. Es decir que la altura al cuadrado es igual a, desarrollamos esta potencia, 2 al cuadrado. ¿Qué es 2 al cuadrado? Significa que el 2 se multiplica por sí mismo 2 veces. Entonces, 2 por 2, 4 metros. Y como está al cuadrado, entonces sale metros cuadrados. Menos 1 al cuadrado. Significa que el 1 se multiplica 2 veces por sí mismo. 1 por 1 nos da 1 metro cuadrado. Entonces decimos aquí, altura al cuadrado es igual a 4 metros al cuadrado menos 1 metro al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Nos da 3 metros al cuadrado. 4 menos 1, 3 metros al cuadrado. Ahora, ¿cómo hacemos para eliminar este cuadrado que tiene aquí la altura? Recuerden que en clase yo les dije que para eliminar de una variable o de algún elemento el cuadrado se eleva ambos lados de la igualdad a la raíz cuadrada. Entonces escribimos x al cuadrado es igual a 3 metros al cuadrado. Y aplicando lo que les acabo de decir, entonces decimos raíz cuadrada acá, raíz cuadrada aquí. Por consiguiente, este cuadrado elimina la raíz y nos queda x es igual a raíz cuadrada de 3 metros al cuadrado. Entonces decimos, la altura es igual. Entonces venimos a la calculadora, nos apoyamos en la calculadora y escribimos raíz cuadrada de 3 y nos da 1,732050,808. Entonces solamente cogemos los dos primeros decimales, es decir que sería el resultado 1,73. Como aquí está metros al cuadrado, en el momento que le aplicamos la raíz cuadrada sale metros solo. Y listo, muchachos, resuelto el ejercicio. ¿Qué nos hace falta? Dar una respuesta. Entonces, respuesta. Dice la pregunta, ¿cuál es la altura que alcanza la escalera? Entonces, ¿cómo sería la respuesta? La altura que alcanza la escalera es de 1,73 metros. Y listo, jóvenes, ahí hemos aplicado o realizado la aplicación del teorema de Pitágoras. Listo, jóvenes, entonces ya con este ejemplo creo que podemos desarrollar los ejercicios que están planteados en la guía de trabajo. Recuerden que si nos dan la longitud vertical y nos dan la longitud horizontal de los elementos, entonces nos toca hallar la hipotenusa. Si nos dan la hipotenusa y el valor del cateto vertical, nos toca hallar el cateto B. O si nos dan la hipotenusa y el cateto B, entonces hallamos el cateto A, como pasó en este caso. Bueno, jóvenes, entonces cualquier cuestión quedo muy pendiente. Hasta una próxima.